Más de una vez te habrás preguntado por qué hay que ir a misa el domingo, para qué bautizar a los niños tan pequeños y muchas más dudas que la gente suele responder confusamente y sin conocimiento de causa. En Las Cosas Claras contestamos a vuestras consultas en base al Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es y qué no es el martirio? Porque a veces oímos hablar en las noticias de personas que se autoinmolan, que se prenden fuego, budistas, así personas, nosotros, por supuesto, sin despreciar a nadie, lejos de nosotros, pero sí es bueno tener claro qué cosa es el martirio y qué cosa no es. Otro ejemplo, pues cuando un terrorista se pone una bomba y va a explotar ¿no? para realizar un atentado supuestamente en nombre de Dios, y él mismo es el primero que perece. ¿Es eso un martirio? Bueno, pues para responder, para tener las cosas claras, hemos invitado, como es habitual, y le agradecemos mucho estar aquí, al padre Antonio Ruiz. Padre, aquí estamos con el tema del martirio. Muy bien. Y no solo Muchas gracias. no ese martirio de cada día, que también es otra cosa, sino el martirio propiamente dicho, ¿no? Pues padre, ¿qué es el martirio? El martirio, mártir es el que es testigo de Cristo. La palabra mártir significa testigo, ¿no? Dar testimonio, ser testigo de Cristo. Entonces el mártir es el testigo de Cristo porque muere como Cristo con la muerte de Cristo. Muere violentamente. No es la muerte, no es un mártir el que ha sufrido pues una enfermedad y se muere por la enfermedad. Eso no es un martirio. Martirio es el que muere violentamente. Segundo, muere por razón de su fe. No es que muere porque el otro le odiaba mucho, porque le había robado, porque le había hecho alguna cosa y fue y lo mató por ese odio. No, muere por la defensa, por el testimonio que está dando de su fe, por no renegar o por dar público testimonio de esa fe. Además, es el que muere, el mártir, por lo tanto, persevera en la fe. La muerte, Heroicamente, porque, ¿no, padre? claro, heroicamente porque morir ya es el máximo extremo. Entonces, la perseverancia es hasta el final y en esas condiciones de sufrimiento, de persecución, de contradicción, pues ahí está la fuerza de la perseverancia, ahí es donde se ve que se manifiesta de alguna manera los dones del Espíritu Santo, la fortaleza, ¿no? Y muere como testigo de Cristo, dando testimonio del amor de Cristo, porque lo que hace es, el amor a Dios es tan fuerte en el mártir que más fuerte que la muerte. Por eso antes que renegar de ese amor para no morir, prefiere dar la vida antes que perder el amor, ¿no? Y muere con ese amor de Cristo como Cristo murió, que es perdonando y siempre por la salvación del otro. Entonces, reúne una serie de circunstancias porque no solamente es, como usted decía, inmolarse por un ideal religioso. Eso no es un martirio, eso es una inmolación. Será o no será martirio cuando yo lo hago libre y voluntariamente, pero es porque me persiguen con la fe, es por dar un testimonio, es porque voy a mantener mi fe en contra de los otros que son los que me agreden. Una cosa es, yo no me puedo matar a mí mismo, un suicidio, el harakiri, ¿no? Que dicen. Entonces, eso no sería martirio, porque no me la quitan. Entonces, eso es una inmolación. Por lo tanto, reúne unas circunstancias, el martirio, o vamos a explicarlo, vamos a decirlo, el martirio cristiano es esta muerte violenta por la fe, con perseverancia, no solamente por la persecución de la fe, por eso es que me causan la muerte, porque a mí me pueden matar por muchas razones, ¿no? Y yo mantengo mi fe,
O sea, que he mantenido la fe hasta Ya la muerte. entiendo, claro, pero no lo han matado por eso. Esa es la razón por la que se le mata, ¿no? Ya. Yo te mato por ser creyente, por creer en Dios, por defender la fe, por predicar, por las razones de fe. Entonces, la razón del agresor es razón de fe, no es por otro motivo, ¿no? Por eso digo, cuando hay esas razones y se persevera, yo te mato por razón de la fe, pero yo persevero en la fe. El que es muerto, el mártir, a pesar de que le persiguen, no reniega de esa fe, la mantiene. Y además, no solamente es morir, como digo, por esa razón de muerte de la fe, que el que muere en una guerra, yo, aunque sea religiosa, no es propiamente mártir, porque está defendiendo y da ofrenda a su vida, claro que sí, y si le matan muere por esa razón, pero ese no es un mártir, porque tiene que morir perdonando y amando como Cristo amó, es decir, por ese amor de Cristo y amar al prójimo. Ese amor al prójimo, que no es tenerle cariño, no es tenerle un afecto a aquel que me mata. Ciertamente ha habido mártires que han dado un testimonio especial, por ejemplo, repartiendo el dinero que tenían y deseándole, diciéndole palabras de agradecimiento Hasta porque me al abren, verdugo, al verdugo, de agradecimiento. Entonces, que le abre el cielo, claro. son circunstancias donde se hace, ¿no? Y se puede. Pero en otras circunstancias uno no le dice eso, pero no tiene odio y lo que tiene es deseo de que se conviertan, de que se salven. Yo doy mi vida y pido a Dios para que te salves, punto, ¿no? Y ya con el testimonio, con esto, ahí es cuando se cumple lo que es verdaderamente el martirio cristiano. Perfecto. Claro, es muy bonito comprobar, padre, y le preguntamos por qué es así, aunque en parte lo ha explicado, por qué se declara, o sea, declarar a una persona mártir, no digo cualquiera de nosotros, sino bueno, cuando la comisión de los santos, ¿no? El dicasterio encargado de esto en el Vaticano, en Roma, en la Iglesia Católica, declara que una persona ha sido mártir, es igual a declarar que ya es santo, sin necesidad de que haga milagros, como puede ser el caso de otro que, o sea, supongamos dos hermanos, pues uno murió mártir y el otro no, y los dos eran muy santos. Pues el que fue mártir no hace falta que haga ningún milagro para canonizarlo. En cambio, el que no fue mártir necesita algún milagro, un signo, ¿verdad?, de Dios para canonizar a esa persona. Sí, claro, no es la congregación la que declara, ¿no? La congregación la que propone. Ah, muy Es el bien, Papa el que declara, siempre es el acto pontificio muy bien. con la autoridad. El Papa es quien termina dando la declaración de si es realmente un mártir y con ello ya declararlo mártir y declararlo santo, ¿no? Que era La de- santo en el momento de la muerte. en el momento de la muerte, claro. Entonces que estamos seguros de que está en el cielo, ¿no? El declarar a una persona santo es declarar que se ha salvado. ¿Cómo sé yo? Como eso no lo podemos saber porque no sabemos la conciencia, la Iglesia exige una señal divina. La señal divina son los milagros. Que haya milagros, que haya hecho un milagro, o sea, que Dios haga milagro por su intercesión, por la intercesión de esa persona, ahí es cuando se demuestra, se prueba que ha habido verdadero milagro, que esa acción que se dice que es un milagro y que se ha hecho con esta intercesión de la persona del santo, entonces es cuando tenemos motivos para que el Papa tiene ya suficientes motivos para declarar la santidad de una persona. El martirio, como ahí es la muestra de que Dios está dando una fortaleza, el don de la fortaleza, es verdadero milagro el poder sufrir y llevar el martirio adelante. Eso no se Naturalmente, improvisa. no sé. Naturalmente no se puede, una persona no perdona ni pide perdón por la persona, ¿no?, que le está matando. Aunque yo puedo ser una persona buena y no tener malos deseos a alguien, pero además tiene que ser que muera por ser testigo de Cristo, no es porque me matan, como hemos dicho antes, por
un vecino o una persona que me Claro. tiene algo, y Ah, entonces yo soy bueno y yo le perdono. Me está matando y no quiero. Entonces ahí eso es una muerte donde no tengo odio, no tengo resentimiento, pero no es por la fe. pero no es por la fe. Entonces todavía no es un martirio, es una Ujú. buena persona que está muriendo. Entonces el martirio de sí ya es verdaderamente un milagro, porque humanamente no tenemos esa capacidad para dar la vida y hacerlo perdonando al que me quita la vida, si no es por una gracia muy especial, si no es por una fortaleza muy grande. Claro, Y tenemos un entonces, instinto de supervivencia el instinto, fortísimo. exactamente, y además la ira, las pasiones humanas, también por sí misma al que me agrede, Defenderme, tiendo, tiendo a devolver con esa violencia. Y entonces ahí está en las razones. el aparecido con Cristo. El parecido con Cristo y que se sufra el martirio, no se puede hacer sin una gracia especial de Dios, que ese es un verdadero milagro. Por eso, de acuerdo. Entonces es la persona que ha muerto mártir en el momento de su muerte era santa. Bueno, eso es un tema siempre actual, padre, porque en nuestros días, ahora mismo, hay mártires en varios países, personas que mueren por odio porque otros odian su fe católica. Pero, padre, una persona que muere por defender unos motivos políticos o sociales, aunque sean muy rectos y generosos, ¿es un mártir? Lo pregunto, padre, porque, francamente, hay casos donde uno pues duda y seguro que pues también el Santo Padre a la hora de tomar la decisión de determinar si tal fue mártir, pues tiene que consultar y discernir muy bien porque mm, a veces se mezcla la política, ¿no? Pues misioneros que defienden a los pobres, por ejemplo, y entonces son, pues efectivamente, los matan. Claro, saber hasta qué punto era por ser contrario a tal partido o si fue por la fe en Cristo, eso es el Espíritu Santo el que tiene que discernir. Claro, pero es que el motivo del agresor, o sea, y el motivo del mártir, Ujú, del que muere, el agresor puede tener sus ideas mezcladas, ¿no? claro. Yo te mato por ser, claro, si es por ser cristiano, está claro, es odio a la fe. Si te mato por ser de este país que es cristiano, yo estoy persiguiendo eliminar la fe en este lugar. Ujú. Pues ciertamente pueden tener motivos políticos mezclados con estos otros motivos de religión, de El fe, agresor. el agresor. Entonces, una cosa es la razón del agresor, por qué va a matar, ¿no? Eh, el hecho de que yo dé mi vida, pues ciertamente, que no es por la fe en general, puede ser por Dios, puede ser por el, por una virtud, o sea, Ah, la pureza, por defender la la pureza, castidad, claro. entonces puede ser por defender una virtud, puede ser por defender la fe. Yo no reniego, yo no voy a blasfemar, si aunque me digas, pues blasfema, ¿no? Entonces yo te estoy amenazando y tú tienes que blasfemar y si no te mato aquí ahora, pues no blasfemo. Ya eso es defender la fe, porque es defender la moral, la fe, la moral. Entonces Por puede no haber, pecar. por no pecar, puede haber varias razones en el agresor. Ujú. Entonces, pero esas razones en el fondo hay una persecución de la fe y la moral cristiana. Entonces, si no hay persecución a Dios en esa persona, o sea, yo simplemente porque tú eres de derecha, yo soy de izquierda y entonces voy a matar a los que sean de derechas. Ahí no hay persecución religiosa, es política, solo política. Ahora, A pero veces es va mezclado, ¿eh? por eso, pero si tiene además esa connotación, a mí me da igual que tú seas de la religión que seas, si yo te persigo por ser de este partido. Ahí no. Cuando es que este partido tiene, que también tiene la parte religiosa y además especialmente por eso, entonces, además de esta razón, también por esto. Entendido. Entonces podría ser, ¿no?
Y en el que muere, como hemos dicho antes, tiene que ser por razón de mantener la fe. La fe y la moral, que van juntas, ¿no? Fe y moral, lo que haya hecho es una cosa, pero en este momento yo ahora no voy a renegar si me obligan a que pise la cruz para que haga un acto de desprecio a Dios. No, yo no voy a pisar la cruz. Una cosa es pisar una cruz que hay en el suelo, diríamos, Una baldosa. unas baldosas que marcan una cruz, entonces piso, pero no estoy pisando la cruz con la intención de la ofensa. Ahora, yo piso pues 2 rayas que se cruzan en forma de cruz, estoy pisando una raya, estoy pisando el suelo, las baldosas, etcétera. Pero si me ponen una cruz, písala y si no te mato. Ahí ya sí es directamente contra un acto contra la fe. Entonces tiene que haber ese acto. Y por más que sean otros motivos políticos, que como digo, a veces pueden estar mezclados, pero tiene que existir esta razón, y por esta razón es por la que da la vida. Eso es, tiene que existir esa razón en el agredido, en el mártir. En el agresor y en el mártir. En los dos. Perfecto. Muy bien, padre. Bueno, hasta ahora no hemos explicado, padre, la imagen que Raúl García ha elegido para el fondo de este programa. ¿De quién se trata, padre? Son los claro, usted no lo ha visto todavía. No la he visto la imagen. Es un cuadro que representa a los mártires del Japón. San Pablo Miki y compañeros mártires, creo que fue en la colina de Nagasaki, si no me equivoco, cuando se lee el martirio de verdad de esto, que es impresionante porque fue un grupo muy numeroso, como lo pueden observar los que nos acompañan por televisión o por las redes, y entonces fueron crucificados, un grupo enorme, y se animaban unos a otros todos en cruz, sacerdotes, religiosos, laicos también, niños incluso estaban ahí crucificados. Claro, se ve ahí el poder de Dios, Padre. Y los otros que estaban, veían, y entonces también les animaban, y era como, pero sobre todo ellos, Pablo Miki, aprovechando la oportunidad, pues empezó a dar ese sermón de enseñarles que ahora que estoy aquí en la muerte, no penséis que voy a renegar de la verdad. Por eso aprovecho para deciros que esta es la verdadera religión, esta es la verdadera vida, y entonces aprovecha para darles su último sermón como sacerdote, y por eso es Pablo Miki y compañeros mártires, porque todos los demás, aunque había sacerdotes y otros que no lo eran, pero sin embargo también entre los que no estaban condenados en ese momento, había otros que ya eran cristianos, otros que estaban a punto, o sea, que estaban en el proceso de conversión, y otros pues que no tenían, diríamos, todavía la fe, ¿no? Entonces aprovecha ese último momento para dar su gran y último sermón. Y claro, es muy bonito saber que ante estos martirios a los que la gente solía asistir como un espectáculo en los diversos países y épocas muchas veces. Y también se les obligaba para que aprendieran del castigo. Escarmentaran. Y sin embargo, ¿cuántas veces las personas viendo el valor de los mártires cristianos y sobre todo el poder de Dios manifestado en ellos, en esa mansedumbre, en esa paciencia, en ese amor que están viviendo ahí, se convertían? Y a veces de forma espontánea decían, yo también quiero ser cristiano, y ahí mismo pues lo martirizaban también. Pero vamos a nuestra siguiente pregunta para distinguir, ¿verdad? Aquellas personas, por ejemplo, que mueren por hacer una huelga de hambre, incluso por una causa muy justa, repito, o se inmolan, antes lo he dicho, prendiéndose fuego por un ideal o en protesta por una gran injusticia, ¿son mártires? La huelga de hambre, por ejemplo, es lícita, pero mientras que no llegue al extremo de perder la vida. Entonces, morir, o sea, suicidarse con el hambre, ya eso no es lícitamente moral. Moralmente no es lícito, es decir, es un pecado, es quitarse la vida. Eso no puede ser un martirio, puesto que es una muerte o es un suicidio. Entonces, nosotros podemos hacer huelga de hambre por un tiempo hasta un extremo. Me puedo llegar a enfermar,
pero no puedo llegar a morir. Es decir, yo voy como San Ignacio de Loyola, voy a hacer este ayuno hasta antes, cuando veo que me voy a morir, pues ya dejo de ayunar para no Opa, suicidarme. un poco Claro, peligroso, ¿no? Porque sí, él cuando... dice, como si yo pudiera entonces saber cuándo es que estoy así, cuando lo pensó después, ¿no? Entonces, dar la vida, claro que habrá momentos que son eh, muy, diríamos que como no sea una luz especial del Espíritu Santo, no vamos a saber distinguir, porque ciertamente en estas persecuciones, esas jóvenes que le han perseguido para robarle su pureza y se han tirado por un barranco, se han tirado Sí, por sí. algún sitio, Ujú. esto no es un suicidio, porque lo que están haciendo es huyendo de un agresor injusto y defendiendo una virtud, su pureza, ¿no? Ujú. Entonces, en este caso, sí se considera martirio. Lanzarse a la muerte voluntariamente, pero sin que haya ese peligro de perder la fe o de otras cosas, entonces ya es diferente. Ahí llegamos a una línea muy difícil porque hay que estudiar los casos. Claro. De hecho, por ejemplo, en Zaragoza, aquí en España, se tiene la masa cándida. Entonces, ¿qué era la masa cándida? Pues en esta persecución en el tiempo de los romanos, cuando obligaban, había persecución a muerte por ser cristiano nada más. O sea, si tú eres cristiano, ya condenado a muerte, ¿no? Porque además los cristianos no adoraban al César, o sea que no, que se les exigía, ¿no? Y por eso, una serie de cristianos allí, entonces les pusieron una, como una piscina de cal viva, Mm. entonces iban a arrojar a unos cristianos para que aprendieran los demás. Y dijeron, pues nosotros nos tiramos todos. Y la masa se tiró. Por eso se llama masa cándida. No hay una lista de nombres, porque hay algunos conocidos, pero otros no. Y En- Cándida, o sea, blanca, porque todos ahí se... Cándida porque eran Ujú, inocentes o en ujú. ese sentido y se tiraron a esa cal viva ardiendo para Para no renegar de la para no fe. renegar su fe, para dar un testimonio de la fe. No es que les empujaron, no los tiraron, ahí se lanzaron ellos. Entonces en eso sí ha habido un estudio de Ajá. decir, pero entonces, ¿se da este caso o no se da este caso? Y entonces dijeron, no, en ese caso No es un suicidio, ¿verdad, padre? ciertamente a unos los estaban arrojando, a otros se tiraron ellos voluntariamente, pues quedarse y Significaba renegar de la fe. que podían tener esa renegar de la fe. Entonces, ahí se dice, bueno, pero es que el ver a los demás que dan ese testimonio, ellos dijeron, yo también soy cristiano y voy con ellos porque unido por la fe me mantengo con ellos. Y sí, dieron la vida de esta manera, pero normalmente a hacerlo sin otro motivo, sin un peligro grave, entonces no hay, no hay razón para que eso sea un martirio. Entonces ahí sí que está mal el inmolarse, autoinmolarse Ya. por este motivo de fe. Ujú. Padre, en este último minuto, la última pregunta. ¿Se puede desear el martirio para uno mismo o para otros? Sí, ciertamente es una gran petición. Se puede y también está, diríamos, bueno, desearlo para los demás para que no, antes de que renieguen, pues que sean generosos con Dios y que pidan y que se reciba esto. Pedir la gracia del martirio ya es una gracia. Entonces, el desear ser mártir, eso deberíamos de desearlo todos, pues es la entrada directa al cielo. No hay purgatorio, nos vamos derechitos para el cielo con grandes méritos. Entonces, el imitar a Cristo en la muerte, que es el mártir, el modelo al que tenemos que seguir, pues desear esto ya es un gran amor, un verdadero amor. Entonces, claro que no solamente podemos desearlo, también deberíamos de desearlo. ¿Por qué no desear morir como Cristo y dar mi vida por Él, que ha dado la vida por mí? Es amar con el mismo amor de Cristo. Claro que sí.
por supuesto, pidiéndole al mismo tiempo toda su gracia, porque está clarísimo que esto no es obra humana y que es imposible para nosotros, ¿verdad? Bueno, pues padre, ha estado interesante hablar de esto en honor de tantos mártires de todas las épocas, también de la actualidad. Vamos a pedirle, padre, la bendición sacerdotal. El Señor esté con Y vosotros, con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.